El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +56 9 66 54 14 22. Estamos a su disposición las 24 horas. A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Muy buenas tardes, bienvenido a Unidos, un pueblo que conquista. El día de hoy estaremos viendo unas biografías de un par de hermanos y para eso vamos a estar con una invitada, bueno, de hecho ya no es invitada, ella ha venido varias veces a hablar con nosotros biografías, Ángela Augusto. Así que Ángela, hoy día vamos a estar hablando de dos personas muy interesantes, de hecho es la biografía de John y Charles Wesley, Sí, ¿cierto? por supuesto. Y bueno, acuérdense, antes de continuar, les quería recordar que como ustedes pueden estar comentando durante toda la transmisión en el programa, ustedes van al fanpage Unidos un Pueblo que Conquista, ahí en Facebook, y pueden estar haciendo comentarios para que nosotros les podamos saludar en vivo. Así que ahora vamos a continuar con la biografía. Bueno, ¿quiénes fueron John y Charles Wesley? Primero vamos a poner el contexto en la época que ellos vivieron. Ellos vivieron en el siglo XVIII en particular y en un lugar de Inglaterra. Pero ¿cómo estaba en esa época Inglaterra? ¿Cómo se vivía en ese momento? En ese instante había una predominancia del intelecto, ¿ya? De hecho, había muchos descubrimientos científicos que había llevado mucho y que estaba muy en boga, como podríamos decirlo, el tema del humanismo. Eso hacía que hubiera una decadencia moral porque había muchas personas que ya no estaban tan concentrados en ver la Biblia. De hecho, había perdido mucha importancia y las personas ya no la leían mucho. También estaba la época, o le dicen la era de la ginebra. De hecho, en Londres, de cada 4 casas, una destilaba este alcohol y lo vendían abiertamente en las calles. Entonces eso provocaba que hubiera mucho alcoholismo en esa época, en ese país. Y de hecho eso provocó que también fuera una de las razones de que los niños tuvieran un impacto súper negativo. ¿Por qué? Porque los padres de repente alcohólicos los vendían cuando eran recién nacidos, no solamente los vendían, a veces hasta los mutilaban, o sea, así de grave. ¿Para qué? Para poder después pedir limosna con ellos. Algunos los abandonaban en la calle o se les olvidaba, como estaban en forma constante borrachos, los dejaban abandonados en la calle. De hecho, en esa misma época, en 1739, el Parlamento creó un hospital para bebés abandonados. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida era muy baja. Los niños de menos de 5 años eran muy pocos los que sobrevivían. Estábamos en una época súper compleja, donde la Biblia ya había dejado de ser un parámetro, donde el alcohol tenía una predominancia muy importante, y fue en este contexto donde las personas, la razón era lo más importante, donde hay un nuevo nacer, un nuevo avivamiento. De hecho, se le llama el Gran Avivamiento o el Gran Avivamiento Metodista, y que fue gran parte inspirado por este par de hermanos, tanto John como Charles Wesley. Gracias a las intervenciones que ellos hicieron, también con otros grupos de hermanos de la misma época, se pudo dar esperanza en esta época donde había mucha desilusión, mucha desesperanza, muy pocas opciones de vida. Y de hecho, los historiadores citan este hecho, este gran avivamiento, junto a la Revolución Francesa, como hechos súper importantes y que marcaron ese siglo, en particular a Inglaterra. Así que vamos a partir con los orígenes de los hermanos Wesley. Ángela, ¿nos podrías comentar de eso? Por supuesto. Ellos nacen a 350 kilómetros de Londres. John es el hijo 15º, o sea, diríamos como el número 15. Sí. Y Charles, que nace en 1707, bueno, John en 1703 y Charles en 1707, es el 18º, el número 18. Ambos tuvieron una infancia muy hermosa, la verdad. Tuvieron varios hermanos. Recordemos que en ese tiempo, como tú comentabas, nacían muchos niños y lamentablemente por la enfermedad, de la falta de vacuna, las faltas de ciencia y medicina, que hoy en día, gracias a Dios, lo tenemos para poder mantener a los niños, no estaba disponible para todos y lamentablemente sus padres tuvieron muchos niños que fallecieron. Claro.
pero el Señor tenía un plan con ellos y los mantuvo en el tiempo. El padre fue Samuel y la madre Susana Wesley. Los hermanos, bueno, como te comentaba, habían tenido temas de enfermedad, pero sus padres supieron sobrellevar esto. Su papá, Samuel, tenía un carácter estricto. Era un hombre de un carácter duro, pero si lo vemos en este tiempo, quizás los que nos están escuchando dirían, pucha, pero ¿cómo puede ser un carácter así? Pero si bien Dios ocupó este carácter para poder formar el carácter de sus hijos y llevarlos a tener un dominio propio, un dominio sobre la frustración. Claro. Porque formó en ellos un carácter de aprender a esperar, de aprender a tener la capacidad del dominio propio. Y su mamá tenía las habilidades espirituales para llevarles a la palabra de Dios. Y bueno, dentro de destacar el carácter estricto de su papá, él era pastor. Viajaba constantemente y ayudaba en las necesidades espirituales de sus vecinos o los que lo necesitaban. Y también él se encerraba a elaborar sermones, ¿ya? Y escribía poesías y también escribía himnos. Por eso, más adelante, mientras vayamos comentando la biografía de él, Charles escribía himnos, entonces de ahí viene parte de su formación. Y claro, su mamá... ella estaba preocupada de la educación y la formación de la Biblia, entonces ella creó hábitos para ellos, para que ellos pudieran ir formándose en lo que es la palabra del Señor y tener ese conocimiento, como dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces podemos ver que el carácter de John se asimila mucho al de su madre, una mujer diligente, una mujer que tenía hábitos de estudio. Y el carácter de Charles es como el carácter de su papá. Ahí va reflejado. Entonces, qué importante es los roles de los padres. Qué importante, como hemos mencionado en todos los aspectos de estas biografías que hemos mencionado dentro de esta temporada, que los padres son importantes, que los padres marcan a los hijos, que nos marcaron, que traen una dirección para que seamos aquellos hijos de Dios, aquellos hombres y mujeres de bien. Así es, porque de hecho Susana en esa época, Susana, la madre de los niños Wesley, efectivamente tenían un esposo, ella, que era muy estricto. De hecho, muchas veces incluso mostraba lo que podríamos decir mal carácter. Sí. Pero una de las cosas que destacaba Susana es que ella, aunque él le hablara golpeado o duro, ella siempre mantuvo un dominio propio, siempre se mantuvo obediente, pero realmente no es como en forma correcta. O sea, una de las cosas que les ayudó mucho a los niños es que vieron la templanza de su mamá, porque más adelante ellos sufrieron muchos ataques en forma constante en su ministerio, pero ellos siempre se mantuvieron en calma, no respondieron con agresión de vuelta. Entonces, todo eso lo aprendieron de su madre. Entonces, es muy importante, obviamente, cómo criamos a nuestros hijos. Nuestros hijos aprenden de los hábitos y de las cosas que les enseñamos. Un ejemplo. Así que es muy importante. Y bueno, hay un evento en particular que me gustaría, Ángela, que nos comentaras de un incendio lamentable que sucedió. Sí, la casa incendiada. Lamentablemente, la casa de los Wesley se comenzó a quemar de una forma inesperada. La verdad es que ellos no se imaginaron esto y esto comenzó a la medianoche. Pero sabemos que todos estos sucesos y todos estos incidentes el Señor siempre tiene el control. Sí. Y nunca vamos a perder la fe de ello cuando nosotros conocemos quién es Dios y la palabra que Él nos imparte. Entonces, en ese tiempo Jones tenía 5 años. Y lamentablemente, cuando ellos se dieron cuenta, los padres, que se estaba incendiando la casa, comenzaron de una forma rápida a ir a buscar a sus hijos pequeños. Y justamente John estaba durmiendo y en ese momento él piensa y dice... qué raro que no me despierten, porque justamente las llamas provocaban la luz, entonces él pensaba que estaba ya amaneciendo. Claro. Y dijo, qué raro que no me vienen a despertar. Y cuando se da vuelta, claro, ve las llamas y todo el tema, y justamente uno de sus vecinos se percata que él estaba tratando de salir del edificio, o sea, de la casa donde él estaba, y va a buscar a otra persona y se puso de pie sobre la cama y se fue a la ventana y comenzó a agitar sus manos para dar a conocer que estaba ahí. Claro. Entonces este vecino lo rescata. Y en ese momento el padre dice, esto es un milagro. Algo tiene que haber acontecido, porque
como pusiste tú en contexto, los niños fallecían, no tenían mucha vitalidad de vida. y esperanza de vida. Entonces, que en este suceso él se haya mantenido y que el Señor lo haya guardado porque algo especial había en él y que Dios iba a cumplir. Justamente sus papás se dieron cuenta de esto y en especial su mamá. Su mamá dijo, hay algo en él, y le pidieron a todos que pudieran orar y glorificar al Señor porque su hijo venía con una carga especial de parte del Señor, una asignación especial. Eso fue súper hermoso. Bueno, sus padres de hecho se dieron cuenta que había algo especial y fue así. John a los 10 años, gracias a Dios, pudo ir a una escuela privada. En esta escuela él pudo aprender de muchas materias, aunque su mamá lo mantenía muy bien educado, lo había enseñado distintos idiomas, antiguos, etcétera. Pero aquí pudo aprender mucho más. Pero una de las cosas sí que lo marcó mucho en esta etapa es que en esa escuela, lamentablemente, a los niños pequeños le hacían lo que le llamamos hoy día el bullying, ¿ya? Sí. Entonces le quitaban los alimentos. Era complejo. ¿Por qué? Porque a ellos les daban carne, les daban pan a diario, y a él lo único que le dejaban para comer, los más grandes, era el pan. Entonces él, durante todos esos años donde estuvo en esta escuela, él todos los días solo comía pan, porque los más grandes se lo quitaban. Pero una de las cosas que él siempre respetaba de los dichos de sus padres, su papá y de su mamá. Y una de las cosas que le había recomendado su papá es que todos los días se levantara de madrugada, antes que empezaran todas las clases, y diera unas vueltas corriendo alrededor. Entonces él, la verdad, era una persona bastante ágil, muy bien, con mucha fuerza física y diligente. Entonces él se mantuvo siempre vital, aun cuando solamente se alimentaba de pan. Y de hecho también en esta misma época los niños mayores también se burlaban mucho de los chicos más pequeños. Pero sí, una de las cosas que marcó y que de hecho llamó mucho la atención, él fue conocido desde pequeño, desde esos 10 años, muy tempranos, como una persona con un autocontrol y una templanza, pero de verdad, o sea, él no respondía a la agresión. De hecho, hasta años más tarde, el director de esa escuela fue muy amigo de John por lo mismo, porque él recordaba la templanza y la forma de mostrarse ante la agresión. Y bueno, después de grande, entró a la universidad, se fue a Oxford, estuvo estudiando ahí, de hecho fue ordenado diácono. En una época después, de hecho, también Charles, su hermano, también pudo entrar a Oxford, y John en esa misma época es nombrado profesor de griego, ¿ya? Así que él empezó a trabajar como profesor ahí mismo en la universidad. Pero una de las cosas que le pasaba mucho a John en particular es que en ese tiempo, todos, en general en la iglesia, ellos tenían una vida muy en búsqueda de hacer todo bien. Luchaba día a día con estar perfecto, con su carne de alguna manera, para no cometer errores. Pero aunque él luchaba para estar bien con Dios, él de alguna manera no sentía una paz interior. Eso le llamaba mucho la atención, porque decía, no entiendo, porque yo busco al Señor y no sé si voy a ser salvo, la verdad. Porque yo todos los días lo busco. Él era una persona muy diligente, buscaba del Señor en forma diaria, trataba de hacer todo bien, pero aún así no estaba convencido de su salvación. Y de hecho, en esa misma época, Charles, que ya estaba en la universidad, se empezó a juntar con un grupo de amigos, y este grupo de amigos invitó a John, y John empezó a funcionar como líder de este grupo, y los otros estudiantes de la universidad de hecho se empezaban a burlar un poco al principio y le decían, bueno, que eran los fanáticos bíblicos, los metodistas, etcétera. Y en esa época ellos se empezaron a mostrar y se empezaron a dar cuenta de que no era tan así. De hecho, el grupo se mostró muy beneficioso para la comunidad, y este grupo, que realmente después se llamó Grupo Santo, fueron a ayudar a predicar a las cárceles, a ayudar a los huérfanos. Empezaron a hacer una obra social muy importante, y tenían miembros activos de 25 miembros. Ellos giraban en torno al ayuno, a la oración y búsqueda de Dios. Siempre trataban de buscar la santificación. En este contexto es que empiezan a buscar más del Señor, hasta que ya quedaba no mucho tiempo para que viniera el gran avivamiento. Pero ¿sabes qué, Ángela? Vamos a tener que hacer, como siempre hacemos, una pequeña pausa. Así que le vamos a pedir a usted, que está sintonizando el programa, que nos espere por unos segundos, porque ya volvemos con esta historia. No se pierda lo del avivamiento. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista.
El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +569 6654 1422. Estamos a su disposición las 24 horas. Recuerda que todos los meses tendremos concurso, el que será auspiciado por el Parque Nueva Jerusalén. Para participar, solo debes completar el formulario que estará publicado en el fanpage de Unidos, un pueblo que conquista. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Y ya estamos de regreso aquí en Unidos, un pueblo que conquista. El día de hoy estamos con Ángela hablando de la biografía de John y Charles Wesley, unos hermanos que vivieron en el siglo XVIII y que fueron uno de los precursores de un gran avivamiento que hubo en Inglaterra. En la parte anterior nos quedamos en que ellos ya habían estudiado en la universidad, este par de hermanos, y estaban reuniéndose con un grupo de amigos buscando al Señor. Pero en esto surgió una posibilidad de ir a hacer un viaje a América. En este viaje, lo que más quería John, cuando le salió esto, es poderles predicar a los nativos americanos. Pero cuando fue, y de hecho por eso mismo invitó a su hermano y le dijo, oye, hay un gran desafío, vamos, lamentablemente no funcionó como ellos quisieron y no alcanzaron a estar mucho tiempo allá y tuvieron que regresar, aunque John, sus predicaciones fueron bien aclamadas y venía mucha gente con todas las, le empezaron a poner muchas responsabilidades, no pudo hacer lo que él quería hacer, que ir a predicar a los nativos americanos, no tuvo de hecho ninguna oportunidad. Así que en algún momento decidió regresar a Inglaterra y en este momento cuando regresa a Inglaterra pasa algo, Ángela. Sí, hay una reunión de grupo. Esta parte es muy interesante y una de las partes que todos esperamos dentro del avivamiento, ¿cierto? Es que los hermanos Wesley asistieron a una convocatoria de grupos de los santos. Estuvieron durante muchas horas buscando al Señor y vino un de repente. Ese de repente que todos esperamos del Señor, esa presencia que nos va a transformar. Y se movió el Señor de una manera que ellos jamás habían visto. Se postraron, clamaron y comenzaron a decir a viva voz, te alabamos Señor, te alabamos, te alabamos. Y uno de los asistentes de la reunión que estaba en ese lugar dijo, llegó una temporada del Pentecostés. Y esto es increíble porque todos esperamos eso. Y lo que el Espíritu Santo impartió esa noche iba a ser lo que los llevaría a otros nuevos niveles de conocimiento, a otros nuevos niveles, porque nosotros anhelamos un avivamiento, amados hermanos que nos escuchan, no solamente para disfrutarlos nosotros, sino para poder expandir el mensaje, para poder llegar a los perdidos, a los huérfanos, a los presos, y no solamente a los presos físicamente en cárceles, sino a los que están presos en depresión, en cosas que están viviendo en angustias. Entonces el Señor trae este movimiento y lamentablemente siempre en medio de estos movimientos del Señor viene la oposición. Claro. Pero sabemos que también la oposición Dios la ocupa para poder llevarnos a sus planes perfecto. Y lamentablemente dentro de ese tiempo se comenzó a dudar acerca de si esto realmente era de Dios y se le comenzaron a cerrar las puertas a los hermanos Wesley. Pero era una estrategia de Dios para poder sacarlos de su lugar específico, en este caso que ellos siempre estaban acostumbrados a estar en lugares cerrados, como era la iglesia o los lugares que ellos utilizaban sus locales, y Dios los saca hacia afuera. Comienzan a expandir el mensaje afuera, comienzan a predicar afuera, ya que no podían dentro de una iglesia, lo hicieron afuera y esa fue la estrategia de Dios para llevarlos a impartir este mensaje de reino de salvación. Excelente. Y ahí comienza su foco de trabajo. ¿Y qué empieza a hacer cada uno en particular? Porque cada uno tenía una función en los hermanos. Sí, de hecho es muy similar a lo que los padres eran, sus roles. Charles se dedicó a escribir himnos, porque sabemos que cuando la palabra del Señor está inspirando un lugar, nos está inspirando, comienzan a surgir esas alabanzas genuinas, ese cántico nuevo que habla el salmista David. Y John se dedicó a predicar las buenas nuevas. O sea, había uno de los roles importantes que los papás determinaron en ellos. Sabemos que Susana era la que impartía y hacía el estudio de la palabra, y el papá formaba el carácter y también hacía poesía e himnos. Entonces, esto lo forjaron los padres. Nuevamente, los padres tienen mucho que ver en la formación y en el foco de trabajo de cada uno de ellos. Qué bien, y de hecho fue tan importante que ellos empezaron a recorrer
toda Inglaterra predicando. De hecho, durante su vida John predicó más de 400.000 sermones. Ya fue enorme. ¿Por qué? Porque él predicaba desde ese mismo día que empezó a predicar en las afueras de una iglesia, porque obviamente le habían dicho ya que no podían predicar en la iglesia. 3 a 4 veces por día predicaba. Tremendo. Y no solamente en un mismo lugar, de hecho en promedio viajaba 32 kilómetros a caballo todos los días. De hecho hay algunas veces que hasta 97 kilómetros diarios. O sea, él de verdad en todo ese tiempo empezó a moverse de una forma extraordinaria y empezó a predicar no solamente en Inglaterra, sino que también se fue a Irlanda, a Escocia, a Gales. Y el Espíritu Santo, cuando él predicaba, él la verdad no lo hacía de una forma tan enfática, sino que era una persona que lo decía con palabras tranquilas y medidas. Como él también había sido criado en un ambiente bien silencioso, bien estructurado. Pero ¿sabes qué? Dios saca estas estructuras porque tal como les pasó en esa reunión donde estuvieron anteriormente con sus amigos, él cada vez que predicaba empezaba un mover del Espíritu Santo dentro de la multitud y la gente se empezaba a gozar y a gritar. Y de hecho, muchos les empezó a llamar la atención de otras iglesias que decían, ¿qué pasa? Fue tan así que cada vez que John y Charles iban a un lugar, todos sabían, entonces venían de varias localidades, los iban a escuchar. Ellos ya no predicaban en un lugar establecido, sino que estaban en el campo. De hecho, muchas veces en la mañana iba a primera hora porque sabían que se iban a ir a la faena, entonces él iba a la faena para predicarle antes que empezaran. En los graneros, en las plazas, en todos los lugares, él en particular iba a predicar. Pero como tú bien dijiste, empezó la persecución. Pero fue súper bueno porque anteriormente ellos habían sido formados con el bullying que le hicieron en la escuela, por ejemplo a John, con el carácter fuerte de su padre y cómo veía cómo la templanza de su madre respondía ante este carácter fuerte. Ellos realmente hicieron un muy buen trabajo. De hecho, a John se le conocía por una capacidad de poder calmar a toda esta gente agresiva y poder bajar esta agresividad. Fue así que ellos fueron muy templados y muy valientes. Iban a todos los lugares a pesar de que los apedrearan y todo. Así que ellos iban al lugar donde les necesitaran, a poder ayudar espiritual, mental y físicamente. Sí. Una de las cosas también que caracterizó este ministerio fue la oración por los enfermos. Y de hecho en el diario de John Wesley sale relatado varios episodios de esto. Uno de esos es cuando hizo incluso liberación de una hermana, de hecho comunica todo lo que vivió en ese periodo y también una sanidad de una persona que de hecho estaba prácticamente en su lecho de muerte. De hecho, varios piensan que él ya estaba muerto cuando hubo esa sanidad. Pero sí, no todo fue éxito en esta vida. Obviamente, siempre nosotros tenemos aciertos, pero también desaciertos. Hay un desacierto en particular que tuvo John. Me gustaría que me comentaras, Ángela. Bueno, nosotros siempre mencionamos dentro de las biografías los desaciertos y los aciertos, porque somos humanos. ¿Y por qué lo mencionamos hoy? Porque sabemos que las dificultades van a formarnos como hijos de Dios, como personas, y así como los hermanos Wesley que fueron hombres tremendamente usados por Dios, sí. Dios también puede levantarlos a ustedes que están escuchando. Quizás estás en un desacierto, quizás estás en una temporada difícil de espera, no lo sabemos, pero sabemos que esta biografía y esta palabra te va a bendecir y te va a volver a levantar. Lamentablemente, Charles tomó decisiones equivocadas. Se casó y fue feliz en su matrimonio durante un tiempo, pero John se casó y fue feliz, pero John no. Tuvo 2 experiencias amorosas que no terminaron bien. Claro. Lamentablemente por falta de experiencia, muchas veces por influencia, a veces de los amigos, a veces de los hermanos. Y tiene que ver mucho que a veces nosotros no vamos a tener una vida perfecta, claro, y vamos a equivocarnos, pero de esos errores Dios nos vuelve a levantar y Dios lo volvía a levantar. A pesar de que se casó nuevamente y conoció a una mujer, y esta vez, como ya había tomado 2 malas decisiones. Claro, que anteriormente él no se había casado, pero sí él había estado pretendiendo a 2 chicas y estas relaciones no resultaron. Claro. Y él había esperado mucho tiempo durante las relaciones como para decir, casémonos. La decisión final. El tema es que esta vez fueron días que la conoció, sí, le pidió matrimonio al tiro, de hecho también aconsejado por algunos amigos, y fue una pésima decisión.
porque lamentablemente el carácter de su esposa no le acompañó mucho en el ministerio. En su ministerio. De hecho, fue muy difícil para él sobrellevar el ministerio con el carácter de ella, porque lamentablemente era un tropiezo y constantemente era un tema de que él no podía de alguna forma avanzar, Sí. lamentablemente. Pero el Señor, a pesar de eso, también nos enseña y nos sigue formando a través de la vida de John para poder leerlo y poder también explicar lo que el Señor hace en medio de las dificultades. Sí, porque es increíble que él, aunque tomó una mala decisión, él se mantuvo casado con ella toda su vida. De hecho, 30 hasta que ella falleció, él estuvo con ella. Pero lamentablemente esa mala decisión, él, aunque fue un hombre muy usado por Dios y viajó y estuvo en distintos lugares, lamentablemente cuando regresaba a casa había mucha discusión. Ella era una persona con mucha ira y muy agresiva. De hecho, incluso hay registro de que ella lo agredía. Entonces, lo difamó. Incluso lo difamó. Entonces, y todo eso porque ella era una persona muy celosa, que él estuviera mucho tiempo lejos, a ella le causaba mucho problema. Entonces, muy importante que nosotros, claro, a lo mejor de repente tenemos una vivencia y por esa vivencia decimos, no, la verdad las veces anteriores no me resultó, esta vez lo voy a hacer distinto, pero igual tenemos que siempre ser guiados y no solamente por el impulso y no porque las veces anteriores no me resultó tomar una mala decisión y tan rápida, porque él ni siquiera la conoció lamentablemente y tomó esta decisión. Pero sí estuvieron ellos casados hasta el final y esto fue algo súper difícil para él, porque durante 30 años él estuvo casado con ella y durante ese tiempo en su hogar no hubo paz, lamentablemente. Pero sí, en todo lo demás, Dios le abrió grandemente las puertas. Así como decíamos, John Wesley y con su hermano iban a predicar a muchos lugares. De hecho, una de las cosas que a mí más me llamó la atención de John y de Charles en particular es que ellos escribieron mucho, se publicaron sermones, bueno, de hecho de John, de libros, lecturas devocionales, revistas, himnos de Charles también fueron publicados y muchos de esos eran para ayudar a financiar muchas cosas que ellos estaban haciendo, porque empezaron a levantar clínicas para a las personas que no tuvieran acceso a clínica, colegios, o sea, empezaron a levantar muchas cosas para ofrecer a las personas que ellos estaban ayudando, porque ellos llegaban mucho a las personas muy pobres del país. Entonces ellos hicieron varias obras y a través de esto también lo pudieron financiar. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, que ellos no solo viajaban por el país y viajaban una y otra vez a distintos lugares, sino que en cada lugar empezaron a formar líderes para que se quedaran a cargo de estas personas. Entonces a estos predicadores laicos que les decían, o a veces muchas veces pastores, los preparaban, les dejaban manuales, de hecho hacían conferencias anuales donde los invitaban a todos y los volvían a preparar, les podían dar fuerza. O sea, eran unos padres espirituales para muchas personas. O sea, en cada localidad donde ellos estuvieron había una clase. ¿Ya? Y eso se empezó a multiplicar. De hecho, es un modelo que es muy hermoso que fueron armando. Y sabes que también una de las cosas importantes es que realmente cuando los hermanos Wesley empezaron a hacer todo esto, porque yo tenía esta alma de maestro y de evangelista, obviamente él siempre no quería dejar nada a la suerte, por eso él siempre estaba preparaba discipulados para dejarle a los maestros, a los líderes que quedaban a cargo. Una de las cosas es que aunque en Inglaterra ellos fueron expulsados de la iglesia en su momento, ellos nunca desistieron de ser, ellos siempre se consideran parte de la iglesia de Inglaterra. Y ellos no es que tuvieran el deseo de formar una nueva denominación, lo que ellos estaban haciendo es a lo mejor dentro de la iglesia donde estaban, hacer una mejora, introducir, no sé, llegar a más personas, llegar a lo mejor a los campesinos que no todos podían llegar, porque muchos no podían ir a la iglesia, hacer instructivo, enseñarles, formarles. Incluso a mí lo que me gustaba es que incluso les hacían hábitos de cómo manejar bien el tiempo, las finanzas. O sea, era un adiestramiento muy completo que le enseñaron y que de hecho ayudaron a esa sociedad que estaba en ese momento en decadencia, podríamos haber dicho, que estaban con muchos problemas económicos, con mucho alcoholismo. Los empezaron a educar y a buscar del Señor, y entendieron en esa época que a lo mejor la salvación, como originalmente ellos la veían, que no, que yo tenía que hacer mucha obra y que la salvación era por obra, ellos se dieron cuenta que no, que todo era a través de la cruz, y pusieron a Jesús en primer lugar, y todo a través de Jesús, viéndolo a Él primero. Así que
Fue una historia maravillosa. Ellos al final revolucionaron toda Inglaterra, también gran parte de Gran Bretaña, y muchas personas fueron convertidas a través de ello. Y como dije al principio, hay muchos historiadores que dicen que este gran avivamiento metodista que hubo ahí en Inglaterra se compara incluso a la Revolución Francesa que hubo en la misma época. Lo comparan, así de importante fue, porque en esa época que estaban todos viviendo una época de mucho conflicto, de desesperanza, llegó una esperanza nueva. Cristo Jesús se puso a disposición de todas las personas que estaban ahí. Así que bueno, ya estamos, se nos fue el programa, Ángela, de nuevo nos pasó que no alcanzamos a terminar de conversar de todo, pero le agradecemos a todas las personas que estuvieron en nuestra sintonía, a las personas que lamentablemente no vamos a alcanzar a los que nos saludaron, pero sí les invitamos que el día de mañana no se pierdan un nuevo programa de Unidos, un pueblo que conquista. Gracias, Ángela, por estar una vez más con nosotros y nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Les esperamos. Hemos presentado Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén, donde el pueblo evangélico encontró un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Estamos a su disposición para apoyarlo las 24 horas. Únete a una gran conversación. Unidos, pensado para todo el pueblo evangélico chileno, de lunes a viernes de 16 a 16:30 horas por redes sociales y Corporación TV.